Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel. A continuación vamos a darle solución al siguiente ejercicio. Dado z igual a e a la x y cuadrado, x igual a u al cubo, y igual a u menos b al cuadrado, calcular la derivada parcial de z respecto a u, así como también la derivada parcial de z respecto a b. Solución, chicos. Para ello necesitamos lo siguiente. En el caso de la derivada parcial de z respecto a u, se usa la siguiente ecuación. Y es que la derivada parcial de z respecto a u es igual a la derivada parcial de z respecto a x por la derivada parcial de x respecto a u más la derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y respecto a u. Eso significa que debemos de calcular cada una de estas derivadas parciales, luego las sustituimos y hacemos la operación indicada, de tal forma que ahí pues ya obtendríamos a lo que equivale la derivada parcial de z respecto a u. Bien, calculemos entonces la derivada parcial de z respecto a x. Es decir, derivemos esta función, pero respecto a x. Pues esto va a ser igual a e a la u. En este caso u es xy cuadrado por la derivada de u, o sea, por la derivada del exponente de e, pero respecto a x. Y como tenemos un producto, entonces simplemente derivo este término que contiene x. La derivada de x es 1 por y cuadrado, pues esto es y cuadrado, que no es más que y cuadrado por e a la x y cuadrado. ¿Qué más necesitamos? La derivada parcial de x respecto a u. Entonces, si lo calculamos, tenemos lo siguiente. La derivada parcial de x respecto a u va a ser igual a... Derivemos x respecto a u. La derivada de u al cubo, ¿cuánto da? 3u cuadrado. Entonces, esto es igual a 3u cuadrado. ¿Qué más necesitamos? La derivada parcial de z respecto a y. ¿Ok? La derivada parcial de z respecto a y va a ser igual a... Vamos a derivar esta función parcialmente, ¿verdad? Respecto a mi variable y. Nuevamente sería e a la u, o sea, e a la x y cuadrado por la derivada de u, o sea, por la derivada de x y cuadrado, pero respecto a y. Entonces la derivada de y cuadrado es 2y por x, me va a quedar 2xy, que no es más que 2xy por e a la xy cuadrado. También necesitamos la derivada parcial de y respecto a u. Entonces, calculando, tenemos que la derivada parcial de y respecto a u va a ser igual a mi función y, ¿verdad? La vamos a derivar respecto a u. Entonces, acá, si se fijan, tenemos una resta. Como este término no contiene a mi variable u, entonces esto es cero, no lo tomo, no derivo nada. Acá sí tengo que derivar porque está mi variable u, que es con la que tengo que derivar, ¿verdad? Respecto a mi variable y, a mi función y. Entonces la derivada de u es 1. Entonces acá la derivada parcial de y respecto a u es 1. Bien, si sustituimos, ¿qué nos queda? Que esto es igual a, veamos, la derivada parcial de z respecto a x, que me dio y cuadrado por e a la x y cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada parcial de x respecto a u. ¿Cuánto nos dio eso? 3u cuadrado. Más la derivada parcial de z respecto a y. ¿Cuánto nos dio?
2xy por e a la xy cuadrado, lo cual estará multiplicando a la derivada parcial de y respecto a u, o sea, esto por 1. Si se fijan, esto no es más que, vamos a ponerlo por acá, esto es igual, ¿verdad? ¿A qué? 3y cuadrado, u cuadrado, e a la xy cuadrado, más, y esta expresión por 1 es ella misma, 2xy por e a la xy cuadrado. Y por acá le hemos dado solución a la derivada parcial de z respecto a u. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de z respecto a b, no sin antes enviarles saludos a mis colegas como son Carlos hasta Chichigalpa, así como también a David en el Rialejo y al profesor Agapito hasta Chinandega. Todos ellos son fieles seguidores de su canal Orchis Channel. Bien, para darle solución a la derivada parcial de z respecto a b, necesitamos de lo siguiente. Y es que la derivada parcial de z respecto a b es igual a la derivada parcial de z respecto a x por la derivada parcial de x respecto a b más la derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y respecto a b. Calculemos entonces cada una de estas derivadas parciales. La parcial de z respecto a x va a ser igual a, así como lo hicimos en el ejercicio, ¿verdad? En el inciso anterior. Tenemos e a la u, entonces derivemos esta función respecto a x. Mi función z respecto a x. Entonces esto es e a la u, que es e a la xy cuadrado, por la derivada de xy cuadrado respecto a x. La derivada de x es 1 por y cuadrado, esto es y cuadrado. Y esto no es más que y cuadrado por e a la xy cuadrado. Ahora calculemos la parcial de x respecto a b. La derivada parcial de x respecto a b es igual a, si se fijan, acá es como que tengamos más 0b. Como no tenemos un término que contenga mi variable b, entonces la derivada es igual a 0. Ahora vamos a calcular la parcial de z respecto a y. La derivada parcial de z respecto a y es igual a, vemos entonces que esto es e a la u, e a la xy cuadrado, por la derivada de xy cuadrado, o sea, la derivada de u, pero respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y por x, 2xy. Esto es igual a 2xy por e a la xy cuadrado. Ok. Calculemos la parcial de y respecto a b. La derivada parcial de y respecto a b. Esto es igual a, si se fijan, por acá tenemos que y es igual a u menos b cuadrado. En esta primera parte, en este primer término, no hay y, no hay b, perdón. Entonces, como no hay b, esto es 0, no me interesa. Acá sí tenemos que derivar este término. La derivada de b cuadrado es 2b, por este menos sería menos 2b. Sustituyendo, la parcial de z respecto a x es igual a y cuadrado por e a la xy cuadrado. Eso lo multiplicamos por la parcial de x respecto a b, o sea, por 0, más la parcial de z respecto a y, que esto es 2xy por e a la xy cuadrado, por la parcial de y respecto a b, que eso es menos 2b. Por acá, pues esto se nos elimina, se nos anula, ¿verdad? Y nos quedaría que esto es igual a menos
ya que más por menos da menos, 2 por 2, 4, xyb por e a la xy cuadrado. Y por acá le hemos dado solución a nuestro ejercicio planteado, específicamente la parcial de z respecto a b. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.